es un principio que hace que cada congregación y que la iglesia del Señor en todo lugar pueda avanzar para la gloria del Señor. Cada día hay retos en nuestra vida. Cada día nos damos cuenta que necesitamos proclamar el Evangelio de Jesucristo. En Colombia tenemos una población que necesita de Cristo. En Bogotá tenemos una población que necesita de Cristo. Cuando hablamos de Bogotá, que es la ciudad que nos corresponde, donde estamos viviendo, en Bogotá hay más de 7,5 millones de personas que necesitan tener una experiencia con Cristo. Hay una encuesta o en cuanto a cuántos cristianos hay en Bogotá, se dice que más o menos 1,5 millones de creyentes. Y si somos más o menos entre 8 millones y 9 millones de habitantes aquí en nuestra capital, quiere decir que hay 7,5 millones que necesitan de Cristo. Amén. Hay un porcentaje de jóvenes, de gente joven que necesita ser alcanzada por el Evangelio de Jesucristo. Hay un porcentaje de niños, hay un porcentaje de personas adultas. En cada, grupo, o en cada grupo en cuanto a la edad, necesitamos alcanzar personas para Cristo. Y además, debemos entender que el propósito por el cual el Señor nos ha llamado es para que podamos orar, ayunar e interceder por aquellos que no conocen a Jesucristo, que no tienen una experiencia con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Este es un tema que he venido dando tanto en el culto de la mañana como en el culto de la tarde. Algunos hermanos se dan cuenta que lo estuve compartiendo el domingo pasado en la mañana, pero yo sé que hay un ingrediente efectivo de parte del Señor para nuestras vidas. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces vamos a abrir la escritura en Éxodo, capítulo 18, versículo 19 hasta el 26. Principios de delegación. Qué bueno entender que Dios quiere usarnos para bendición de la obra. Hay un llamado. Dios llama a nuestra vida. Dios nos llama para que sirvamos. Igualmente, hay un deseo en el Señor que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente. Ese llamado no simplemente se constituye en un accionar para desarrollar un servicio, sino en una preparación para que podamos ser ejemplo para muchas vidas. Leamos lo que dice entonces Éxodo, capítulo 18, versículo 19 hasta el 26. Dice la palabra del Señor: Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Repite conmigo: varones de virtud. Ahora diga: temerosos de Dios. Ahora: varones de verdad. Ahora diga: que aborrezcan la avaricia. Gloria a Dios. Y dice: y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si eso hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostener, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000,
sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Damos gracias al Señor. Amén. Qué bueno saber este principio de delegación. Hay algo que hemos venido compartiendo durante este tiempo, es acerca de la vida cristiana. Cada hombre y cada mujer que estamos ahora en Cristo Jesús, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dios nos ha llamado para que podamos acceder o entrar en el lugar de la santidad, el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. El lugar donde Dios desea que cada uno de nosotros seamos empoderados y cada uno de nosotros podamos proseguir hacia la bendición y hacia la provisión. ¿A cuántos Dios ha sacado del pecado en esta mañana? Dios nos ha sacado del pecado. Dios nos ha sacado de la iniquidad. Dios nos ha sacado de la esclavitud. Dios nos ha sacado de tantas cosas que estaban atando nuestra vida. Estábamos atados, como meditábamos en la reflexión pastoral. Ataduras de mucha índole. Ataduras por los vicios, por la timidez, por la ignorancia, por algo que vino a nosotros, que causó dolor y cosas tremendas. Estábamos atados. Pero hoy estamos en Cristo. Ahora pregunto, ¿cuántos hoy están en Cristo? Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Démosle un aplauso a nuestro Rey. Porque ahora tenemos un Rey que se llama Jesucristo. Él es el Señor. Nosotros somos sus hijos. Gloria sea al Señor. Cuando el pueblo de Israel, la Escritura habla del pueblo de Israel que salió de Egipto, de la esclavitud, y fueron llevados por Moisés hasta la tierra prometida. Pero ocurrieron varios episodios durante este tiempo. Era una población muy grande, habían unos 3 millones de personas que habían salido de Egipto y estaban avanzando por el desierto. Dios había diseñado que el transcurrir entre la esclavitud y la tierra prometida fuese tan solo de 11, máximo 15 días para llegar a la tierra prometida. Pero dentro del pueblo empezaron a tener dificultades. Era un pueblo que pensaba todavía en la esclavitud. Era un pueblo que anhelaba muchas cosas, que estaban entre comillas disfrutando mientras estaban en la esclavitud. Decían, al menos allí teníamos agua. Al menos cuando se quejaban decían, al menos allí teníamos tumba para ser sepultados. Al menos allí teníamos provisión. Pero era porque ellos habían salido de 400 años de esclavitud. Fueron 10 generaciones de esclavitud. Era tremendo la esclavitud, la mentalidad que estaba en ellos. Y Dios tuvo que tratar con ellos. Entonces, lo que estaba en el diseño de Dios, en tan solo 15 días, para llegar a la tierra prometida, el pueblo lo convirtió en 40 años. Una generación en el desierto. Y en ese desierto, había momentos donde el pueblo acampaba. Obviamente, llevaban sus carpas para acampar. Llevaron sus carpas para acampar. Eran 13 o 15 días de camino. Pero el pueblo lo convirtió en 40 años. Y durante esos 40 años tenían momentos de acampar porque sabían la dirección hacia la tierra prometida, pero se la pasaban dando vueltas en muchas cosas y no podían avanzar. La nube de Dios se detenía, que era la que les guiaba en el día, dándoles sombra en el desierto. Y también la llama de fuego que les guiaba en la noche se detenía muchas veces, para que el pueblo recapacitara y meditara. Y en uno de esos momentos, en un tiempo donde estaba acampando el pueblo de Israel,
llegó el suegro de Jetro, de Moisés, perdón, llamado Jetro. Y dice la Escritura que quiso hablar con Moisés. Me imagino que él llegó y quiero saludar a mi yerno, quiero saber cómo le ha ido. Definitivamente no pudo. No pudo saludar a Moisés ese día. Y entonces dice la Escritura que cuando tuvo la oportunidad, entonces le dijo, mira, te estás desgastando mucho. Yo te aconsejo que delegues. Es un principio bíblico. Y es un principio que Jetro, sacerdote, lo comprendía, lo entendía. Y entonces aconseja a Moisés y le dice, qué bueno es que pienses que en medio del pueblo hay personas capaces para guiar, para aconsejar, para instruir a miles. Hay esas personas. También hay personas capaces para guiar y para aconsejar a cientos. Es decir, a cientos de personas, no a cientos. A cientos de personas. Y hay otros que son capaces para guiar y apacentar a 50. Y otros capaces de apacentar a 10. Escoge hombres con esas características. De tal manera que Moisés es guiado por su suegro. Y algo que Jetro le dice a Moisés, también yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Este consejo pide la aprobación de Dios, le estaba diciendo Jetro. Es un consejo que te doy. Jetro tenía algunas diferencias, podríamos decir, doctrinales con Moisés. Pero era un hombre temeroso de Dios. Y entonces entendía muchas cosas en cuanto a principios de administración y todos estos aspectos. Pero le dijo, yo te voy a aconsejar, pero quiero también que Dios esté contigo. No dejes de lado la instrucción. Cuando tú recibes un consejo, mi hermano, siempre ese consejo debe estar acompañado por el sello divino. Amén. El sello divino va a traer aprobación a tu vida. Porque hoy, así como en los tiempos de Esther, hay momentos en los cuales se compran un decreto. Y en el libro de Esther encontramos una historia, haciendo un paréntesis, encontramos una historia que me llama la atención. Y es la historia del rey Asuero, de Amán y otros hombres que estaban frente al rey en el tiempo en el cual estaba Esther, una mujer judía que fue preparada para presentarse delante del rey, para desposarse con el rey. Pero era una mujer judía. Había un gobierno que estaba durante ese tiempo, y era un gobierno que estaba regido y estaba también ejerciendo influencia sobre el pueblo judío, porque hubo momentos en los cuales el pueblo de Dios dejó de lado el gobierno de sus propios reyes. Entonces vinieron otros imperios que llevaron a gobernar al pueblo de Israel. Y dentro de ese propósito había un hombre, dentro de ese tiempo había un hombre llamado Mardoqueo. Era uno de los servidores del rey. Y el rey tenía un grupo de personas que le aconsejaban. Y cuando se presentaban delante del rey se inclinaban. Pero Mardoqueo nunca lo hacía. Entonces, dice la Escritura, usted puede luego leer el libro de Esther, estoy narrando una parte del capítulo 5 de Esther. Entonces, aquellos que se postraban se dieron cuenta que Mardoqueo nunca se inclinaba frente al rey. Y entonces le dijeron a Amán. Amán era como la mano derecha del rey. Era el que siempre estaba vigilando las cosas en cuanto a lo del rey. Y cuando esto ocurre, entonces Amán dice, no me he dado cuenta, pero voy a ponerle atención a esto.
Y efectivamente, cuando llegan los servidores del rey, todos se postran delante del rey, y cuando llega Mardoqueo no lo hace, porque era judío, porque era un hombre temeroso de Dios, y tenía claro que al único al cual debía postrarse era al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo tenía claro, mi hermano. Y dice la Escritura que entonces Amán empieza a diseñar algo. Yo creo, hermanos, que sobre todas las cosas, el propósito principal del libro de Esther es que Dios quiere que reconozcamos que tenemos un enemigo que nos quiere destruir. El blanco primordial de un pueblo o ciudad, el cual sirve al Señor, es el pueblo de Dios. Tú eres blanco del enemigo si tú le estás sirviendo al Señor. Los siervos del Señor somos blancos del enemigo, los pastores son blancos del enemigo. Cada persona creyente que avanza en la vida cristiana es blanco del enemigo. Mardoqueo se presentó delante del rey y era un hombre que subió, ascendió dentro de la realeza para estar cerca del rey. Pero nunca se inclinó delante del rey. Amán se dio cuenta. Entonces ya Amán empieza a decir, tengo un blanco que toca eliminar. Este hombre no se inclina delante del rey. Este hombre necesita un trato. Entonces, nos podemos dar cuenta que el enemigo, Satanás, no está interesado en profundizar los problemas de la familia, que ya están siendo derrumbados. Él ya no está interesado que una familia esté allá derrumbada. Él ya se despreocupa. Pero cuando ve que una familia va tomando fundamento, va siendo una familia sana y fuerte, y empieza a destacarse el sacerdocio, empieza a destacarse la mujer sabia que empieza a edificar la casa, empieza a destacarse los hijos que empiezan a acercarse al Señor, entonces el enemigo empieza a temblar y empieza a airarse y busca la manera de tomar un blanco para destruir esa familia, o para destruir esa iglesia, o para destruir esa comunidad. El enemigo no está preocupado por las familias que están destruidas, por los que se divorciaron, eso allá, que miren a ver, por los que sufrieron. Él ya no le interesa que los niños lloraron y tuvieron como eso, no te vayas papito, mamita, por favor, ¿por qué te vas? Él ya no está interesado, porque ya acabó con ese hogar, pero está interesado en deshacer lo que el Señor está construyendo en las vidas y en los corazones. Por eso, entonces, él no está interesado, el enemigo no está interesado o está preocupado en perder su tiempo en gente cuyos estándares morales se han deteriorado y corrompido. Él ya no está interesado en ellos. No hay nada que pueda acontecer en la cultura que pueda permitir o redimir o recobrar, excepto cuando la luz del Señor, la luz del Evangelio de Jesucristo avanza, cuando la verdad está, cuando la palabra de Dios está. Y cuando esto ocurre, entonces cuando la luz del Señor está alumbrando, cuando la iglesia del Señor está creciendo, cuando los creyentes están entendiendo su orientación en la vida cristiana, entonces el enemigo comienza a obstaculizar. Hay un grupo de personas, de gente en todo el mundo, que representa una amenaza tremenda para el reino de la oscuridad. ¿Ustedes saben quiénes son? Nosotros, el pueblo de Dios. Dígalo con fuerza. Yo soy hijo de Dios. Y representamos una amenaza seria contra las tinieblas. Somos una amenaza seria contra las tinieblas. Cada hogar que se integra, que avanza, que empieza a fortalecerse, cada congregación que avanza, que empieza a fortalecerse,
es tremendamente una amenaza para el reino de la oscuridad, para el reino de las tinieblas. Y eso está en la iglesia del Señor. Son aquellas personas que intentan entrar o que van entrando con el poder de la palabra, con el poder de la palabra de Dios y con la unción del Espíritu Santo. Son congregaciones. Pero debemos entender algo. Las congregaciones no son un problema para Satanás. Él conoce el principio fundamental. Y él piensa, si yo destruyo al pastor o a los líderes, la iglesia o el blanco es el pastor o el líder. Y si yo destruyo al pastor o a los líderes, entonces las ovejas que van a pasar se van a dispersar. ¿Cierto? Cuando hay un blanco, entonces las ovejas se dispersan. Hola. Cuando tú estás en Cristo, tú ya has salido del anonimato. Tu hogar empieza a tomar forma de bendición. Tú empiezas a desarrollar un sacerdocio en tu casa. Un grupo de personas pequeñas o grandes que cada uno de nosotros debemos apacentar como padres en nuestra casa, como pastores en la iglesia, como líderes en un ministerio. Entonces Dios está desarrollando bendición a través de eso y los hogares empiezan a tomar vitalidad. Pero ¿qué hace el enemigo? Busca el blanco preciso para desestabilizar los hogares, las congregaciones, los ministerios, y hace que esto traiga dificultad y venga la dispersión. Entonces, gracias a Dios, hay un pueblo que ha entendido el llamado del Señor y que, hermanos, este no es tiempo para estar dando vueltas como el pueblo de Dios en el desierto. Es el tiempo de entrar a la tierra prometida. Es el tiempo de afianzar el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Es el tiempo de transmitir las buenas nuevas de salvación para muchas vidas. Es el tiempo en que la iglesia debe entender de que ya no son cántaros. Un cántaro, podríamos pensar que esto es un cántaro. Un cántaro alcanza a retener una porción de agua. Y antes la gente vivía con los cántaros para llevar agua a la casa. Algunos de mis hermanos experimentaron la vida del campo. Y entonces tenían que caminar unos 10 minutos para ir a la pileta o al lugar donde había agua, y allá echaban el agua en sus garrafas y llegaban a la casa con agua potable buena para consumir, o que se podía hervir, agua buena. Pero el tiempo de ser cántaros en la vida cristiana, cuando estamos en Cristo, hay una realidad gloriosa. Ya no somos cántaros, ahora somos fuente. Amén. Dígale al hermano que está ahí a su lado, tú ya no eres cántaro, tú eres fuente. Aleluya. Así como la mujer samaritana, ella fue al pozo para llevar agua, pero cuando se encontró con el Señor Jesús, cambió su mentalidad de cántaro, dejó su cántaro y fue a aquel lugar de Samaria, y era una fuente que predicaba palabra de vida, y muchos calmaban, les era quitada la sed, de tal manera que el Señor tuvo que quedarse por un tiempo más, porque aquella mujer fue tan efectiva en el mensaje que muchas personas se acercaron al Señor Jesús para saciar su sed. Ahora me dio sed, perdón.
Bueno, es algo para que pongan más atención. Pero mis hermanos, mire, qué hermoso entender que así como han avanzado los tiempos, antes teníamos que ir a la fuente a buscar el agua, pero ahora usted abre la llave y ahí está ¿qué? El agua, ¿cierto? Ahí está el agua. Y damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Claro que todavía hay creyentes que tienen que ir, o personas que tienen que ir a la fuente y llenar su cántaro. Pero hermanos, Dios ha permitido que existan cristianos para la gloria de Dios que trasladen el agua en cántaros. Pero Dios ha permitido también que hombres como tú, como yo, podamos ser fuentes de bendición a muchas vidas. Si alguien tiene sed, tú no dices, ay, permíteme, qué pena, voy a ver un momentico, permíteme, yo llamo a un líder o al pastor. No, en ti ya hay bendición. En ti ya hay una palabra que va a traer, una palabra refrescante, que va a traer bendición a aquellas vidas que están esclavas por el pecado. Así que nuevamente dile a tu hermano, tú no eres fuente, tú no eres cántaro, dile, tú no eres cántaro, tú eres fuente. Cuando el enemigo se da cuenta que en nosotros hay buena producción y hay bendición y que los hogares se están restaurando y que la iglesia va avanzando, entonces ¿qué hace? Busca el blanco perfecto para quitar la bendición. Amán, el enemigo de la voluntad de Dios en el pueblo, en el tiempo del reinado de Esther, empezó a mirar cómo poder eliminar a todos esos creyentes. ¿Y sabe qué hizo? Entonces le dijo al rey, mire que de los impuestos hay mucho dinero. Y me gustaría dar un decreto, porque es que hay muchos judíos mezclados entre el pueblo. Y le llevó una cantidad de dinero. Y le dijo, es que hay muchos y necesitamos frenar a todos esos judíos. E igual están postrándose ante otro Dios. Te puedes dar cuenta que Mardoqueo no se inclina delante de ti. Y él pues mantiene su posición. Y entonces, yo creo, rey, mira, aquí está esta cantidad de dinero. Era mucho dinero. Este dinero va a pasar de las arcas de los impuestos o de las arcas de la DIAN, digamos así, van a pasar para el tesoro del rey. Todo ese dinero, sí. Entonces permíteme, rey, decretar o diseñar un decreto donde todos los judíos van a ser, es necesario que mueran. Y se difundió el decreto. Tanto se emocionó el rey que dijo, mira, Amán, yo te doy mi anillo. Y le dio el anillo, le dijo, como quieras hacer el decreto, me parece excelente. Haz el decreto porque si hay un pueblo que está amenazando el imperio, entonces necesitamos erradicarlo. Y Amán recibió el anillo del rey. Es decir, todo decreto que era emitido tenía que tener el sello del anillo del rey. Quiere decir que le dijo a Amán, uy, tan bueno están las cosas que tú haces, que toma el anillo, sella lo que tienes que sellar. Y vino ese decreto. Y entonces todo el pueblo judío tenía que ser eliminado porque era una amenaza para el imperio. Hay un decreto que se ha levantado de parte del enemigo. Que todo creyente que surja en este tiempo necesita ser eliminado. Porque Cristo viene pronto. Y Cristo quiere usarte para buenas cosas. Es el pueblo de Dios que se está levantando. Es el pueblo de Dios que está proclamando que vale la pena servir a Jesucristo. Es el pueblo de Dios que avanza por las casas, por los hogares. Es tu vida y es mi vida. Pero hay muchos que han estado en la mira y han sido desalentados. Mardoqueo, cuando llegó ese decreto al mismo palacio del rey, Mardoqueo lo leyó y se dio cuenta de este decreto y dijo, no es posible. Hizo ayuno y oración y se vistió de cilicio. Ya Esther estaba como reina
Y fue a buscar a Esther, la reina, que era judía. Ya el rey la había aceptado como reina. Primeros capítulos de Esther. Y entonces Esther no lo pudo recibir porque estaba vestido de cilicio. Es decir, tenía unas ropas, de acuerdo a la tradición de los judíos, donde estaba enfrentando una situación difícil y era necesario vestirse de cilicio. No eran aptas para los palacios reales. No estaban dentro de la estructura de los que querían estar en el reinado. Y Mardoqueo tenía acceso al trono. Pero cuando fue a la cámara donde estaba Esther, Esther le mandó decir: mira, yo llevo ya 30 días que no me veo con el rey. Y si me presento de un momento a otro, puedo morir. Así que tú lo puedes hacer, en otras palabras. Pero entonces, y le envió unos vestidos, le dijo: mira, ahí te mando estos nuevos vestidos para que te presentes ante el rey, o para que te presentes en el palacio. Y Mardoqueo no los quiso tener, pero le dijo a Esther: tú también vas a ser víctima del decreto que se ha sellado ya, porque todos los judíos tienen que morir, y tú vas a morir también. Y Esther, cuando supo esto, igualmente se vistió de cilicio y hizo duelo y dijo: voy a ayunar con mi pueblo, voy a ayunar con mi nación, voy a orar con mi nación, voy a avanzar como mi nación, porque ella creía y sabía que Dios les iba a libertar de ese decreto que había dado Amán. Hoy el espíritu de Amán quiere gobernar los corazones y la voluntad. Es el espíritu de Amán que hace que doblegue la voluntad de cada creyente para que no pongan su mirada en Cristo, sino pongan su mirada en el hombre. Y qué peligroso es. Qué peligroso es que pongamos nuestra mirada en el hombre cuando sabemos que Cristo ya murió en la cruz del Calvario, llevó toda maldición, y nosotros podemos tener el poder en el nombre de Jesucristo para deshacer todas las obras del diablo. Amén. Tú tienes la autoridad. Tú eres una fuente. En ti está la bendición para saciar la sed de aquellos que necesitan del Señor. Pero esa fuente tiene una dependencia. Diga conmigo: dependencia. Esa fuente depende de la fuente inagotable de vida que es Jesucristo. Si Cristo no es transmitido a través de tu vida, entonces no estás transmitiendo vida. Estás transmitiendo otras cosas. El creyente debe transmitir la vida de Cristo. Yo, como siervo del Señor, soy responsable de transmitir la vida de Cristo a cada creyente. Y tú, mi hermano, como hijo del Señor y siervo del Señor, también eres responsable de transmitir la vida de Cristo a otras personas. Y para transmitir la vida de Cristo necesitamos conocerle. Diga conmigo: conocimiento. El conocimiento, hermanos, que nosotros adquirimos es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Por eso dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Aleluya! Para que nosotros podamos entender la vida de la bendición. Cristo es la vida de la bendición. Entonces no habrá ninguna influencia que traiga dificultad al pueblo. Este es un tiempo, mi hermano, donde el Señor quiere que la historia del pueblo de Israel no se repita. Por eso, Dios está llamando hombres y mujeres con características claras. Cuando el Señor le dice a Moisés, o a través de Jetro, le dice: mira, escoja hombres. ¿Cuáles eran las características? Hombres de virtud. Es decir, hombres que tuvieran la fuerza y entendiera lo que es virtud. El hombre de virtud, el hombre de Dios que tiene virtud, es un hombre que tiene fe, esperanza y amor.
¿Fe por qué? La virtud abarca eso, fe, esperanza y amor. Fe es la virtud por la que se llega a Dios y se cree en todo lo que dejó dicho a través de la Biblia. Un hombre de virtud es una persona que no va a flaquear ni a tambalear ante la palabra de Dios. Si el Señor te dijo a ti, a cada uno de nosotros que nos va a bendecir por medio de su palabra, esa palabra no va a caer. Y en medio de la iglesia necesitamos hombres de fe. Hombres que puedan tener la certeza de que lo que dicen por la palabra es real y que esa palabra no se va a caer, porque viene de parte de Dios. Así que mi hermano, si tú estás en Cristo, avanzarás, tendrás provisión, tendrás fuerza, tendrás, aleluya, lo que el Señor te ha dicho que tendrás, aleluya, aunque venga la dificultad, aunque venga la escasez, la fe que he depositado en el Señor, me dice que en tu casa no escaseará la provisión, me dice el Señor que en tu vida habrá bendición, porque el Señor ha ordenado al cielo que envíe lluvia a la tierra, y esa lluvia es de bendición, y la tierra va a producir bendición para tu vida y para tu casa. Aleluya. Hombres de virtud. Era lo que el Señor quería que en medio del pueblo de Israel se levantara. Que cuando vinieran estas amenazas, como en el caso de Mardoqueo, aquellos que quieren doblegar la voluntad a través del espíritu de Amán, fueran erradicados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aunque estemos amenazados de muerte, nadie podrá tocar nuestra vida. Porque Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de nuestro ser. Y aunque un ejército acampe contra ti, dice el Señor, no debes temer, porque el Señor está contigo siempre. Y aunque pases por las aguas, aunque pases por la llama, aleluya, el fuego no arderá en ti, aunque vengan dificultades. Si Dios está contigo y si tú estás conectado con el Señor o vives una vida cristiana honesta, nada podrá contra ti. Hombres de valor llenos de fe. Hombres de valor llenos de virtud, llenos de esperanza. La esperanza en la palabra de Dios está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La fe también. Son ingredientes que están en el principio bíblico. Y cuando hay hombres de esperanza o llenos de virtudes, porque tienen esperanza, mediante la cual el creyente aspira a alcanzar el reino de los cielos y todo lo que ello comporta, o sea, todo lo que es el reino de los cielos, como la vida eterna, como la paz. Hombres de virtud son hombres que entienden lo que es la esperanza. Y nunca le van a decir a los hermanos, pues esperemos a ver si es que resulta o no resulta, no. Espera en Dios, porque Él es tu Salvador. Esperanza mía, castillo mío, nuestro libertador, el que nos libra. Él es nuestra esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso Moisés necesitaba, conforme el consejo de Jetro y conforme la bendición de Dios, hombres de virtud. No que dijeran, pues de pronto, si hay alguna dificultad en tu vida, yo te aseguro que Dios te va a solucionar esa dificultad. Llámese como se llame. Enfermedad terminal, lo que sea, Dios hace algo a favor tuyo. Para Dios no hay nada imposible, me dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que para Él no hay nada imposible, no hay nada imposible. Y en cuanto a la esperanza, lo que estoy seguro, hermanos, es que si estamos en Cristo, tenemos la vida eterna y seremos partícipes, ya sea que hayamos muerto, seremos partícipes de aquellos que resucitan a la final trompeta, o si estamos vivos, seamos partícipes de aquellos que se unen al pueblo de Dios para recibir a Cristo en las nubes. La iglesia del Señor avanzando. Hay esperanza para un mundo que está desilusionado, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay esperanza, no importa la situación, el conflicto, el problema. Hay esperanza. Y Dios quería que en medio del pueblo de Israel, que iba a transitar por muchos años, por su terquedad, por la terquedad del pueblo, existieran hombres llenos de virtud.
Y también la virtud tiene otra característica, que cada persona es una persona llena de amor. El amor es la virtud en Dios y al prójimo, como a nosotros mismos. Se la considera la reina de las virtudes, el amor. Dice la Escritura, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese todas las profecías y hablase toda lengua y posiblemente diere de comer a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y Dios quería que el componente dentro de los hombres que iban a dirigir el pueblo de Israel en el desierto tuviese esa virtud de poder amar. Que cuando mis intereses estuviesen por encima de los intereses de Dios, inmediatamente fuesen cancelados. Porque hay que tener amor por las almas. Dios quiere en medio nuestro que se levanten hombres de virtud, que entiendan lo que es la fe, la esperanza y el amor. Que amen, independientemente si son amados o si no son amados. Yo no puedo decir como siervo del Señor, si me aman, pues amo. Porque la Escritura me dice que un hombre de virtud es un hombre que ama, así no lo amen. Que es un hombre que honra, así no lo honre. Que es un hombre que respeta, así no lo respeten. Que es un hombre capaz, como lo hizo el Señor y como indicaba a sus discípulos, que si le dan una cachetada en su mejilla derecha, pues que ponga la otra. Qué difícil. Que el Señor nos ayude cada día a avanzar como siervos suyos, llenos de virtud, y que en medio nuestro puedan surgir hombres para conformar un equipo pastoral del Centro Cristiano Restauración. Hombres de virtud, mujeres de virtud, que entiendan la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué más? Decía, hombres temerosos de Dios. Dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hombres temerosos de Jehová. ¿Qué es un hombre temeroso de Jehová? Es un hombre íntegro, que aunque esté en el anonimato, sabe que Dios le está mirando. Es el que entiende que la vida cristiana es para adelante en santidad. No es aquel que mira, bueno, como ya no hay nada ahorita, no hay nadie mirándome, entonces mira para la derecha, mira para la izquierda, mira para atrás, mira para adelante. Dice, no, pues aquí, manos a la obra. Y hacen lo que piensan que tienen que hacer, pero que trae dolor al corazón de Dios. Murmuración, chisme, contienda, fornicación, adulterio, laxivia. Y piensan que tienen permiso de hacerlo. Y se quitan el traje de la santidad y ya juegan con eso. Juegan con la santidad y con el pecado. Pero un hombre lleno, como dice la Escritura, temeroso de Dios, es una persona que entiende que Dios está aún en lo más profundo de la tierra y que a Él no lo podemos engañar. Qué tremendo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, mis hermanos. Que cada día necesitamos entrar en la santidad y que cada cristiano debe decir, hoy tengo más santidad que ayer. Atrévele a decir eso a tu hermano. Dígale, hermano, hoy estoy mejor que ayer, estoy más santo que ayer. Para avanzar, temerosos de Dios, que no están codiciando el pecado, ni están acariciando la avaricia, ni están buscando motivaciones incorrectas, sino que saben que en Cristo Jesús hay bendición. Posiblemente
a la fila de algunos que se han ido, se irán también, porque dicen allá es solo santidad. Pero deseamos que el pueblo de Dios avance en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Avanzaremos y proclamaremos el mensaje de Jesucristo, temerosos de Dios. Y esos hombres y mujeres Dios necesita dentro del pueblo. ¿Qué más le decía Jetro, guiado por el Espíritu Santo, a Moisés? Varones de verdad. ¿Qué es un varón de verdad? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, dice la Escritura en Proverbios. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 20, 6 al 9. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Hombres de verdad. Hombres de verdad son aquellos que van caminando por sendas de justicia. Como decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo. Sabía que tenía una serie de defectos, pero prosigo al premio, al blanco del supremo llamamiento de Dios. Y avanzaba. Y sabía que mientras podía desarrollar su vida, había bendición si la desarrollaba en el Señor. Tuviese los problemas que tuviera o los inconvenientes, se afianzaba del Señor porque era un hombre, un varón de verdad. Un varón de verdad es que aunque posiblemente sienta que en su capacidad no puede desarrollar las cosas, puede decir como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un varón de verdad. Es un varón que no se detiene ante las dificultades, que sabe que hay una fuente inagotable de vida y que solamente esa fuente le ha de sostener. Que aunque vengan los momentos difíciles, la Escritura lo describe como el hombre sabio que escucha la palabra y la pone por obra, que construye su casa sobre la roca, que cuando vienen los vientos soplan fuerte sobre aquella casa y se levantan los ríos y la tempestad, dice la Escritura que aunque alrededor de esa casa hay mucha dificultad y hay mucho problema y los árboles se han caído y hay mucho mugre, pero esa casa ha permanecido firme porque estaba afianzada en Cristo Jesús, que es la palabra. Hombres de verdad. Y para terminar, dice, hombres que aborrezcan la avaricia. Aborrecer la avaricia se constituye en un estado en la vida de cada creyente que requiere un compromiso genuino con Dios, donde entiende la persona, el creyente, el líder, el ministro, que su dependencia 100% es de Dios. El avaro no haya cómo amontonar. Es bueno ahorrar, claro, mi hermano. Es bueno tener un sentido de prevenir cosas. Pero cuando ya quiere, entre más tiene, como dice el que, entre más quiere abarcar más, pues va a haber dificultad. Y va a ser como aquel hombre necio que quería amontonar, agrandar sus graneros, tener muchas cosas. Y vino una palabra del Señor que le decía, necio, hoy vienen por ti. Y llega el fin de aquellas personas que amontonan mucho, pero de nada sirve. Y cuando hay ese deseo de ayudar, de dar, son personas que han erradicado la avaricia y saben que la fuente inagotable es de Dios. Dice la Escritura que en 2 de Pedro capítulo 2 al 3 y luego el 9 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor,
que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y el verso 9 del capítulo 2 de segunda de Pedro, dice la Escritura: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dios separará a los justos y a los piadosos, porque han avanzado, pero también los injustos serán castigados. Dios está pidiendo santidad de su pueblo y de sus siervos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice el Señor en Deuteronomios 10:12? Para todos, para cada uno de nosotros. Ahora pues, Israel, puedes colocar tu nombre, tu familia, tu apellido allí. Ahora pues, familia Machuca. Ahora pues, familia González. Ahora pues, cada una de nuestra familia. O puedes colocar tu nombre. Ahora pues, Daniel, María, José, Antonio. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Avancemos y que esta respuesta sea una realidad en nosotros. La prosperidad y la bendición depende de que nosotros podamos ser hombres de virtud, hombres temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcamos la avaricia. Cuando venga Amán, el espíritu de Amán queriendo atacarnos, no podrá doblegar la voluntad. Porque ¿qué quería Amán? O que el pueblo se fuera lejos, que Mardoqueo saliera del reino, aunque la reina Esther saliera del reino, que se fueran, o si no los mataban. Pero el Señor los libró. Y el espíritu de Amán, así como pasó con Amán, estará colgado, ahorcado, porque Amán no puede hacer nada en medio nuestro. Vamos a ponernos en pie. Y yo le invito, mi hermano, que por un momentico vamos a hacer una guerra espiritual. Yo quiero dotarles, conforme el Espíritu Santo me dice, de una protección. Porque aunque se levanten gigantes contra vosotros, dice el Señor, no debes temer, porque tú eres un matagigantes. Por más difícil que sea la prueba en tu vida, en tu ministerio, en lo que emprendas, por más dura, por más fuerte, si Dios está contigo, tú serás un matagigantes. Cuando hombres que rodeaban a David, salmistas también, vieron que David mató a un gigante con una piedra, dijeron, bueno, enséñanos cómo es la cuestión. Y David les enseñó. Dijeron, bueno, ahora pues que me toque el turno a mí. Y el otro decía, no, yo quiero matar a este gigante, déjeme a mí. Y empezaron a decir, yo soy el próximo. Oh, hermano, en la iglesia del Señor deben empezar a surgir esos matagigantes. ¿Qué gigante? Que se venga aquí contra mí, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. ¿Cuál es el gigante que sigue? Porque quiero cortarle la cabeza. ¿Qué es lo que va a venir más? Porque quiero acabar con ese gigante. Y nada podrá detener la iglesia del Señor. La iglesia, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Tú eres un hombre con integridad. Tú eres una mujer llena de virtud. Tú aborreces la avaricia. Declaro que tú eres un varón, una mujer de verdad. Declaro, mi hermano, que en tu vida hay temor de Dios para avanzar.
David no dudaba. Y cuando se paró frente a Goliat, Goliat le dijo: ay, ¿quién es este muchachito mocoso? Bueno, otras palabras, me imagino que estaban ahí, que viene a mí con palos, con piedras, como si yo fuera un perro. Entonces David, me imagino que con su voz todavía medio aguda, decía: tú vienes a mí con toda fuerza, con espada, con jabalina, con lanza, con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le cortó la cabeza. No habrá gigante que pueda detener al pueblo de Dios. No habrá gigante que pueda detener a un siervo de Dios o una sierva del Señor que anda en integridad. No habrá gigante. Por eso anhelemos cada día ser más santos que el día de ayer. Que tengamos temor de Jehová. Y vamos a ir contra gigantes que se levanten. Quiero en el nombre del Señor que solamente levanten sus manos. Voy a orar por ustedes y luego vamos a ir contra todo gigante que ha querido estorbar la obra del Señor en nuestra ciudad, en nuestro país. Y vamos a ir contra todo gigante en el nombre del Señor. Padre, en el nombre tuyo, conforme dice tu palabra, cubro a mis hermanos con tu sangre preciosa. Queremos batallar contra toda obra del enemigo que se ha levantado contra nuestros hogares, contra nuestros hijos. Por eso nos cubrimos con tu sangre preciosa. Señor, cubro mi vida con tu sangre preciosa. Cubro la vida de tu iglesia, de tus hijos, de cada padre, de cada hermano, de cada hermana, con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Ninguna arma forjada, tu palabra lo dice, contra tu pueblo, contra tu iglesia prevalecerá. Por tanto, en el nombre de Jesús, declaro que ahora están las vestiduras de santidad en la vida de mis hermanos. Y serán vestiduras que perduren, vestiduras que avancen, que no podrán detenernos contra ninguna acechanza del enemigo. Lo declaro ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Ahora, mi hermano, sienta que el Señor ya está con usted, protegiendo. Quiero decirte, si hay algo que está afectando tu vida emocional, familiar, no vas a reprender al enemigo con tu voz cerrada, no. Vas a abrir tus labios y vas a decir: declaro que todo gigante que se ha levantado contra mis hijos, contra mi familia, si quieres mencionar la persona, contra mi esposo, vas a matar ese gigante en el nombre del Señor. Y vas a ver el resultado de la guerra que vamos a tener en este momento. Vamos a dedicar 5 minuticos combatiendo contra el enemigo en el nombre de Jesús. No sé cuál será tu necesidad. Si hay un gigante que se llama finanzas y ha querido afectar tus finanzas y ha querido robar lo que el Señor ha puesto en tus manos, vas a ir contra ese gigante y lo vas a aniquilar. Y en el nombre de Jesús de Nazaret le vas a quitar la cabeza. Amén. Amén. Yo voy a pedir el favor a mi hermana Cecilia, mi hermana Vicky, mi hermano Sandro, que por favor se tomen de las manos allí. Solo palabra de protección. Palabra de protección. Mi esposa, ¿está ocupadita? Ok. A ver, mi hermana Rosana, por favor. Mi hermana Rosalba, mi hermana Rosana, mi hermana Yanira, en el nombre del Señor. Mi hermana Marisol, por favor, tómense de las manos allí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hermano Miguelito, hágame el favor, se toma de las manos de mi hermana. Mi hermano Miguel, por favor, yo conozco que eres un siervo del Señor, esforzado y valiente. Aleluya. Vamos a orar por 5 minuticos. Y vamos a ir, Miller, por favor. Vamos para allí. Aleluya. Sí, ahí tómate de las manos. Aleluya. Sé que más hermanos podrían estar allí, pero bueno, con ustedes vamos así en el nombre del Señor. Se toman de las manos en el nombre del Señor. Yo voy a orar junto con mi esposa también. Y mientras ustedes declaran palabra de protección y de vida,
mis hermanos van a combatir contra toda... Un segundito. Permítame un momentico para dar la instrucción. Mis hermanos van a ir contra todo lo que se ha levantado en sus vidas o en su hogar. Llámese finanzas, llámese dolor, enfermedad, cualquier gigante que se ha levantado para impedir bendición en tu vida. Posiblemente hay cosas en tu vida que no has podido desalojar. Mentira, pleitos, murmuración. Vas en el nombre del Señor Jesús a cancelarlo. Primero, piensa en tu vida y en tu hogar. Como iglesia del Señor vendrá la bendición como un raudal de vida, porque si en ti hay santidad, tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces en la iglesia habrá santidad. Amén. Gloria sea al Señor. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Tú vas a orar, vas a guerrear por 5 minutos. Vas a decir, no estoy de acuerdo, Satanás, y te cancelo. Te echo fuera de mi hogar, en las finanzas, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Empieza a reprender ahora. En el nombre de Jesús comencemos, iglesia. Abre tus labios en el nombre del Señor. Hazlo con fuerza. Diga, no estoy de acuerdo con lo que el enemigo ha querido hacer en mi vida. Por tanto, te echo fuera de mi vida y no podrás, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declaro, Satanás, que no tienes ninguna autoridad sobre la vida de mis hijos, sobre la vida, dígalo así, de mi esposo, sobre la vida, aleluya, de mi familia, en el nombre de Jesús. Cualquiera sea tu dificultad, dile, no tienes autoridad sobre las finanzas que el Señor pone en mis manos. No tienes autoridad, ninguna autoridad sobre los sueños que el Señor ha puesto en mi vida. Tú eres un mutilador de sueños, pero ahora yo te acabo a ti, porque los sueños que el Señor me ha dado tendrán que ser efectivos. En el nombre de Jesús, abre tus labios, mi hermano. Hágalo con fuerza, como un guerrero, como cuando David tomó la honda y la piedra y le dijo al gigante, tú vienes a mí con armas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, y túmbele la cabeza, en el nombre de Jesús. Tú eres, hermano, un matagigantes. Nada te podrá hacer frente, te dice el Señor. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. El Señor está contigo. Él es tu fuerza, Él es tu escudo, Él es tu Señor, Él es tu alto refugio, tu fortaleza, tu libertador. ¡Aleluya! Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Declaro que el Centro Cristiano Restauración está conformado por hombres y mujeres con corazón de conquistadores. ¡Aleluya! Por tanto, todo miedo y toda apatía, Satanás, te quito la cabeza ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro hogares sanos y fuertes para la gloria de Dios. Jóvenes llenos del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Declaro en el nombre de Jesús que el espíritu y el gigante que se ha querido levantar contra nuestros jóvenes para obstaculizar el camino, para desviarlos del camino, no podrán. Por tanto, te aniquilamos, Satanás. Te aniquilamos, gigante, y te cortamos la cabeza. Declaro que nuestras mujeres en el Centro Cristiano Restauración son mujeres piadosas, temerosas del Señor, llenas de virtud, mujeres virtuosas. Por tanto, cualquier obstáculo que ha querido levantarse, queriendo colocar miedo o temor, en el nombre de Jesús, cancelo este gigante, lo aniquilo, lo mato y le quito la cabeza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que el equipo de liderazgo del Centro Restauración, del Centro Cristiano Restauración, serán hombres de virtud. Declaro que serán hombres temerosos de Dios. Declaro que serán mujeres temerosas de Dios. Declaro que serán varones y mujeres de virtud. Declaro que aborrecerán la avaricia y tendrán solo su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret,
familias sanas y fuertes, y todo gigante que ha querido debilitar los hogares aquí presentes, le quito la cabeza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Dé por terminada la batalla y diga: ahora soy victorioso. Declaro la victoria en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Soy victorioso, soy victoriosa. Aleluya, aleluya. Declare la victoria en Cristo diciendo: ahora soy fuente. Ahora soy una fuente de bendición. Aleluya. Declare la victoria en Cristo diciendo: nada en el nombre de Jesús podrá hacernos frente. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Declare la victoria. Diga al Señor, y en agradecimiento diga: Señor, me declaro que soy, aleluya, un guerrero efectivo para derribar gigantes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Vea, hermano, tan lindo que cambia el ambiente. La gloria de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra que ha sido transmitida por el Espíritu Santo, y el cual el Señor ha usado mi vida y la vida de mi esposa para compartir esta palabra, declaro que esta palabra no caerá. Nada caerá. Y veremos gloria en esta congregación y en muchas congregaciones de Bogotá. Mi hermano, dele un abrazo a su hermano. Dígale: soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Aleluya. Vamos para adelante, mi hermano. Aleluya. En próximos días estaremos delegando un equipo pastoral de siervos y siervas del Señor que avanzarán junto al ministerio que el Señor nos ha permitido desarrollar junto con mi esposa. Así que pido a la congregación que estemos orando para que avancemos en victoria. Dios les bendiga. ¿Hay cooperativa?